Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar. Danos tu fuerza. Y sigue la canción, que buena, ¿eh? Buenísima. Lo que hace la guía ahora. Bueno, pues segundo tema. Espero ser un poquito más breve que el anterior, aunque bueno, este es un tema muy simple. ¿Qué es Dios? ¿No? Esto es lo más simple del mundo. Bueno, venga, pues empezamos. Bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿No? Conocer, digamos, se puede conocer por una cosa antes de... Nos podemos quedar cortos aquí absolutamente en todo lo que vayamos a comentar. ¿eh? O sea, es un resumen breve y podemos profundizar lo que tú quieras después. Así que bueno, vamos a ello. 3 vías fundamentales para conocer a Dios. Conocer a Dios. Una es la razón, otra es la revelación y otra es por su acción. Tiene mucho que ver eso con qué perspectiva tenemos nosotros con respecto a su acción, o sea, con qué ojos estamos viendo cómo Dios actúa en el mundo y en la historia. Si lo estamos viendo con los ojos de la razón simplemente, o lo estamos viendo con los ojos de la lógica o con los ojos del corazón. Son ojos completamente distintos, son distintas perspectivas. Bueno, pues las vías para el conocimiento natural de Dios, porque el hombre conoce a Dios desde que es hombre. De hecho, ya en el Paleolítico, 9.000 o 10.000 años antes de la venida de Cristo, se conoce que el ser humano es un ser humano, entre otras cosas por los ritos que hacía la deidad, cómo enterraba a sus muertos pensando en un más allá, en que las personas pues iban a necesitar distintas pertenencias y había enterramientos en los que se le enterraba a los seres queridos con los objetos de valor. Pero bueno, eso es, digamos, la vía natural del conocimiento de Dios. Y dentro de esa vía, de ese conocer a Dios, se puede conocer a Dios por la razón. Quien más movió todo eso en su momento, digamos, en el pensamiento cristiano, Santo Tomás de Aquino, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero básicamente esta vía lo que plantea es que a Dios se le puede conocer por la razón, se le puede llegar por nuestro propio pensamiento, podemos acercarnos. De hecho, la Iglesia Católica en este punto 47 lo plantea así: el hombre puede conocer con certeza la existencia de Dios a través de sus obras por la luz natural de la razón humana, o sea, a través de la buena orientación de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mente. La recta orientación de todo eso nos puede llevar a vislumbrar o acercarnos en parte a saber que Dios existe. Bueno, como te iba diciendo, Santo Tomás, que era un santo del siglo XIII, pues recogió todo lo que era la sabiduría de toda la filosofía aristotélica, platónica, anterior, y otros filósofos, los filósofos griegos, lo refundó con todo lo que era la fe cristiana y trabajó una de las cuestiones que todavía son muy populares en filosofía, que son las vías, para llegar, digamos, 5 vías concretas para llegar a lo que, por la razón, a la existencia de Dios, que las vamos a repasar todas, pero rápido. La primera es la vía del movimiento. O sea, ¿eso qué quiere decir? Bueno, porque todo se mueve y necesita un impulso previo. O sea, para que haya, por ejemplo, como se pone, pues te pongo aquí en el ejemplo, una pelota no se mueve por sí sola, sino que alguien tiene que empujarla. Lo mismo ocurre con todo lo que va cambiando. Por lo tanto, necesita una causa origen, que exista una causa origen, un primer motor. Ese primer motor es Dios. Esa es la primera. La segunda vía, la causa. O sea, nada es una causa en sí misma, sino que somos una consecuencia de, ¿no? Tú no existes porque sí, sino porque tus padres, naciste de tu madre, y tu madre nació de tu abuela, y así es tu genealogía. Pero bueno, digamos que tiene que haber una causa, no solo en el nacimiento, sino que las causas dan un origen a unas consecuencias, ¿no? Cada causa tiene una consecuencia en concreto, pero tuvo que haber una causa inicial, primigenia, que se llama.
esa causa origen debe existir, por lo tanto debe ser Dios. A esa causa le llamamos Dios, a esa causa origen. La tercera es la contingencia. O sea, se puede existir o no. Esto puede ser un poco así en plan filosófico, pero bueno, podría existir esto que estaba hablando, este ratón que tengo en la mano, o no existir. Pero independientemente si las cosas existen o no, tiene que haber algo que exista previamente a toda la existencia de lo que hay. Ese ser que existe por sí mismo, que no necesita algo previo para ser creado, imagínate también con respecto a lo que se contiene, ¿no? Las cosas necesitan algo que se contiene. Nosotros estamos en el planeta Tierra. El planeta Tierra está en un universo que pertenece a elementos que son aún mayores. Toda esa contingencia, pues debe haber algo que lo abarque absolutamente todo. Ese ser que lo abarca absolutamente todo, ese ser es Dios. La cuarta vía son los grados de perfección. A ti te gusta la música y sabes apreciar que es un bodrio y que es una auténtica maravilla. Y yo creo que eso lo tenemos cada persona en nuestro interior. Sabemos apreciar lo que es la belleza, el bien, y en eso, en ese, digamos, esa visión, esa percepción que tenemos nosotros de lo que nos rodea, pues hay unos grados, hay unos grados a mayor y a menor. Hay cosas que dicen, bueno, me gusta, no me gusta. No estamos hablando de si me gusta Manu Carrasco o no, o algún otro artista. No me refiero a eso concretamente. Si realmente es bello, eso, y ahí hay grados en la belleza, en todo, ¿no? Y eso se aprecia en el arte, se aprecia en las cuestiones que tú dices, bueno, esto está hecho con cierta perfección, ¿no? Con cierta perfección, pero estás midiendo ese grado de perfección. Entonces, esos grados máximos en cada uno de esos elementos que nosotros somos capaces de percibir, como puede ser la bondad, esto es un acto bueno, qué cosa más buena, ¿no? Pero ¿en qué grado es bueno o en qué grado es malo? Pues en el grado máximo de la bondad debe haber algo, pues algo a lo que el Santo Tomás le llamaba los grados de la perfección. Ese grado máximo en bondad, en belleza, en la verdad absoluta de cada una de las cosas que te puedas plantear, ese grado es Dios. Y la quinta es el orden del universo. O sea, las cosas no están creadas, ya hemos visto el resto de las vías, ¿no? Pero se regulan en base a unas leyes. Por ejemplo, la ley de la relatividad o la ley de la atracción de los objetos, o la ley de la gravedad, o otras muchas leyes que son las que rigen, leyes físicas, leyes matemáticas, que son las que rigen realmente el orden de las cosas, ¿no? Y eso tiene que, ese tipo de leyes que le han dado un orden a todo lo que nosotros conocemos, pues debe ser creado desde algo que sea realmente inteligente, porque no ha sido creado, no descubrimos el caos, sino que en el caos descubrimos que hay un orden, que hay una belleza, que hay una estructura inteligente que ha desarrollado eso de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos muy lejos, cada vez vamos, como hablamos en el tema anterior con el tema de la fe, nos vamos acercando más a entender qué sabiduría o cómo la sabiduría ha ido creando lo que realmente cada vez vamos descubriendo. Ese grado o ese elemento inteligente que es capaz de crear lo que nosotros vamos descubriendo con el tiempo, con el paso del tiempo y con los avances científicos, ese es Dios. Esa es la quinta vía que determina que todo lo creado en base a el orden de las cosas sigue unas leyes, y esas leyes necesariamente deben ser creadas por algo que realmente sea inteligente. Y esa inteligencia es a la que llamamos Dios. En resumen, las vías tomistas no te dicen realmente quién es Dios, lo que te permite descubrir que hay un ser eterno, que es inteligente, que es necesario, que es perfecto, que causa todo lo que existe, pero se queda muy corta al respecto de lo que es la realidad de lo que es Dios. Pero te acercan a descubrir, oye, Dios existe, mi razón me lleva, es más razonable pensar que Dios existe a que Dios no existe, a que
toda la materia se creó del absolutamente nada o de la energía. Y la energía no se creó absolutamente nada, sino de una estructura que no sabemos. Le podríamos dar 10.000 vueltas a todas esas cuestiones, pero ninguna refutan las 5 vías tomistas, ¿no? Ninguna de ellas, ¿no? La cabeza nos lleva, nuestra razón nos lleva a interpretar que realmente creer en la existencia de Dios es algo lógico, es razonable. Por lo tanto, como te comenté en el tema anterior, pues bueno, pues la fe no contradice la razón, ¿vale? Ya lo diría San Juan Pablo II más adelante, esta frase es muy bonita, la fe y la razón son como las 2 alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Como 2 alas, ¿no? Por una parte está la fe y la razón. Yo, esta es una aportación propia, creo que en ese punto donde conectan esas dos, ¿sabes dónde está ese punto, no? Como en la línea del horizonte, ¿no? Ese punto donde conecta la fe y la razón, ¿no? Sí, es el corazón, ¿eh? Ya veo ya que tú ya vas viendo por dónde van los tiros. Venga, seguimos. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, que al final nos quedamos un poquito cortos. El conocer a Dios por la razón nos puede acercar, predisponer a recibir la verdad revelada, porque sin ella no podríamos realmente descubrir qué es Dios o cómo es Dios. A través de la verdad natural de las cosas podemos determinar que Dios existe, que hay una inteligencia superior, que es el orden y es el motor del movimiento, o sea, el origen del movimiento de todas las cosas, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que hemos visto antes, ¿no? Pero realmente la naturaleza de cómo es Dios es que nos quedamos muy cortos, ¿eh? Nuestra capacidad se llega a... está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos. No podríamos llegar ni siquiera a intuir ni a adivinar cómo Dios está hecho si Dios mismo no interviniese en la historia, si Dios mismo no quisiese relacionarse con nosotros. A eso le llamamos revelación, eso es revelarse, es como la fotografía, ¿no? Cuando se revela una fotografía, o antiguamente se hacía, que se cogía lo que se había absorbido, digamos, por esa cámara oscura. Entonces, en ese cuarto oscuro, pues se revelaba lo que la luz había impregnado en ese elemento, ¿no? Revelar algo que no se puede ver de otra manera, ¿eh? Pues eso le llamamos revelación, ¿eh? Dios se descubre a sí mismo. Eso quiere decir el concepto de revelación. Dios se descubre porque si no fuera así, no seríamos capaces de saber cómo realmente es. Y bueno, y a pesar de eso, nunca podremos ser capaces de entenderlo porque es tan infinito en todos sus aspectos que realmente sería como meter el océano en un vaso de agua. Bueno, ¿por qué Dios se revela? Bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que ya conocemos de lo que es Dios, ¿no? O sea, Dios se revela porque nos ama. Dios se revela porque en esencia es amor. Bueno, todo esto que estamos hablando del motor inicial, aquí no hemos hablado todavía del amor, es que precisamente por eso. Es que cómo podemos intuir nosotros que el amor es la causa origen de absolutamente todo, que en esencia Dios es amor. O sea, compréndeme, ¿no? O sea, es que es imposible. O sea, o Dios nos lo dice, yo, espabila, que no va por ahí las cosas, ¿eh? Que realmente no soy solo un macroelemento que ha sido capaz de ordenar el cosmos, macrocosmos y microcosmos que te rodea. No, sino que Dios es amor. Fíjate qué cosa más simple, pero que al final dará rienda suelta a, digamos, a todo lo que realmente es Él. Bueno, no nos vamos a ir por la rama ni vamos a seguir el itinerario previsto. Porque Dios nos ama, o sea, no lo hace por obligación. Es una de las características del amor. El amor tiene que ser libre. Iremos profundizando en la cuestión del amor, ¿no? Pero ¿por qué Dios lo hace, ¿no? No es una cuestión de obligación. O sea, cualquier acción que se realiza por obligación no tiene nada que ver con el amor. Tú mismo lo sabes, ¿no? Familia, además. ¿Cuándo sientes tú que realmente alguien ha hecho un acto de amor por ti? Pues porque lo ha hecho de una manera desinteresada, porque lo ha salido del corazón.
porque ha superado todas las cuestiones que hayan tenido que ser superadas, y porque lo ha hecho por ti, porque te quiere, por ti, no lo ha hecho por él, no lo ha hecho por él. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ese amor nosotros, ¿cómo lo entendemos? O sea, ¿cómo realmente, dónde encasillamos eso, ¿no? ¿Qué modelo nos sirve a nosotros para encajar después de haber visto lo que es el amor de Dios, desde lo que es la razón? ¿Cómo podemos encajarlo? Pues fíjate, Dios se revela como Padre. O sea, quiere que su Hijo lo conozca y confíe en él. Nosotros. O sea, a nosotros nos plantea la realidad de que somos sus hijos y que Él es un padre para nosotros y que nos quiere como un padre. Pero más allá, como dice el Catecismo en el número 52, o sea, Dios se revela para invitarnos a entrar en comunión. O sea, comunión es conexión, a ser parte de Él mismo. A ser parte de Él mismo es a disfrutar de ese amor. O sea, ser amor con Él. Es una auténtica maravilla, ¿eh? Esto, cuidado, que las verdades de fe, esta catequesis va a ser muy potente, ¿eh? Cuidado. O sea, fíjate si es potente la siguiente frase. O sea, en palabras simples, Dios quiere hacernos parte de su familia. O sea, tú, cualquiera de los hombres de este mundo, Dios lo que quiere realmente es acogerlo, o sea, es abrazarlo, es que sea uno en su amor. Fíjate. A pesar de los pesares, a pesar de lo que pueda pasar, de cómo seamos, a pesar de lo que seamos, quiero decir, si queremos, evidentemente. Estamos hablando de amor, y amor es libertad, no es obligación. De hecho, ¿por qué se ocultan cosas a nuestra razón? ¿Por qué realmente en verdad somos así, tan limitados? Pues esa limitación es parte de nuestra libertad. Si nosotros viéramos a Dios tal como es, o veríamos las verdades tal como son, en gran parte perderíamos libertad. Ese salto de fe a través de la razón que te dije, acuérdate, que era saltar como los brazos de Dios, no saltar al vacío, que vimos en el capítulo anterior, es un salto de amor. Y eso tiene que ser algo que está relacionado muy íntimamente con nuestra libertad. Y Dios respeta la libertad de los hombres. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere abrazarnos, quiere querernos, quiere que participemos de su amor, quiere que seamos Él mismo. Quiere que seamos Él mismo. Pero no obligado, no forzado, bajo ningún concepto, porque si Dios es amor, pues Dios tiene que respetar la libertad de los hombres. Esto es una maravilla, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, ¿cómo se revela? Bueno, pues lo hace poquito a poco, lo hace poco a poco. ¿Por qué? Porque la historia cambia. No son tus padres o mis padres, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. De hecho, nosotros nos hemos criado, yo me he criado en un ambiente machista, No, tú me conoces, ¿no? No hace falta que planteemos esas cuestiones aquí, pero quiero decir, ¿por qué? Pero porque la sociedad es una sociedad machista, y nuestros padres no tienen nada que ver con sus padres y con los padres de sus padres, o sea, y mucho menos con la gente de la Edad Media, y mucho menos con las personas que vivían 2000 años antes de Cristo. O sea, por lo tanto, Dios se va revelando poco a poco. Dios se revela en base a cómo la historia puede llegar a interpretarlo o puede llegar a ir entendiéndolo. De hecho, si tú vas analizando todo lo que van escribiendo los papas, con el paso del tiempo vas viendo cómo hay una evolución. Tanto que se plantea de que la Iglesia que no se mueve, inmoviliza, pues no. Tú vas viendo cómo van llegando los papas y llega el papa que le viene bien al tiempo que nos toca, y que escribe en sus encíclicas y en sus escritos lo que realmente el Espíritu Santo nos está intentando hacer ver. Este último planteamiento del Papa Francisco, ¿no? Que ya no está con nosotros, ¿no? Ya está en el cielo, ¿no? Oye, vamos a abrir las puertas, las ventanas y lo que sea. No podemos, hay que acoger, una iglesia en acogida. Y ahora vendrá este Papa que dirá, venga, vamos a acoger a todo el mundo dentro del orden
creo, quiero decir, esto es una cosa que estoy diciendo, pero que es así, como el Espíritu Santo va actuando, y va actuando desde el inicio de la historia. Esa es esta cuestión, ¿vale? De hecho empiezan como Abraham, Moisés, los profetas, eso lo lees aquí en el Antiguo Testamento, y vas viendo cómo es en los hechos de la liberación, cómo Dios verbaliza, o sea, lleva a las palabras una ley moral, que son los 10 mandamientos. Promete un Salvador, promete un Mesías, alguien que los acercaría realmente a la verdad, a la verdad. No plantearía otras cuestiones fuera de dudas, no. La verdad, el camino, la vida. Cristo. Cristo. Por lo tanto, quiero que entiendas eso, que la revelación no fue de golpe, sino que fue progresiva, ¿vale? Es como un paso a paso. Dios, dueño de la historia, lo contempla todo instantáneamente y de ese mismo modo va ayudando al ser humano para que todas las personas que en ese momento vivieran sobre la faz de la tierra tuvieran la posibilidad de acercarse, como nos pasa a nosotros ahora mismo. Sería injusto que fuera de otra manera. Después está la parte de la revelación de conocer a Dios por Jesucristo y su mensaje. Este es el centro absolutamente de todo. No hay una revelación más grande de que Dios es Jesucristo, o sea, que el Mesías se hace hombre en la figura, en el hombre Jesucristo, en el Dios Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Jesús no solo habla de Dios, Jesús es Dios hecho hombre, o sea, tiene la autoridad de Dios que se hace hombre y que nos enseña a vivir como te dije con él, como te comenté antes, en comunión, ¿no? La palabra comunión es algo muy potente, que solo se puede interpretar desde el amor. O sea, no puede interpretar la comunión de otra manera porque es como mezcla, la comunión es mucho más. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tú amas a alguien con una profundidad bestial, llega un momento en que hay algo más entre esa persona y tú. ¿Sabes? No ya el amor que tú tienes a esa persona y esa persona tiene hacia ti. Es algo más que te lleva a sentirte uno. A mí me pasa eso en mi matrimonio, ¿vale? 33 años. Yo no estoy con mi mujer y yo me siento que me falta una parte de mí. Y solo me siento bien o me siento no pleno, no voy a decir pleno porque pleno no solo lo siento cuando siento a Dios, pero solo me siento humanamente completo, espiritualmente es difícil de explicar, ¿no? Es como una parte de mi espíritu, es una parte espiritual de mí, mi mujer, ¿no? Después de tantísimo tiempo. De hecho, parece que hay muchas veces que vas hablando y hay como telepatía. No es que haya telepatía, es que fluyen los pensamientos y fluyen los planteamientos más allá casi de las palabras, ¿no? Pero bueno, eso se puede explicar de otras muchas formas. Pero esa conexión, eso es comunión también. Comunión en el amor. Es muy difícil que eso se sienta si no se experimenta en el amor, ¿vale? Esto es así. Pasa también con una amistad potente, con un amigo, llevado al grado óptimo de lo que es la amistad. O sea, como decía Aristóteles, solo se da cuando dos personas de forma desinteresada buscan el bien del otro sin esperar el propio. Eso ya lo decía Aristóteles en su tiempo. Pues esto es lo mismo, o sea, y es un grado de amor. Es un grado de experimentación del amor, ¿vale? Pero claro, la comunión en Dios es algo muchísimo más potente. No estoy hablando de recibir la comunión, que en sí es llevarlo a la práctica física, que eso ya lo veremos más adelante. Que eso es un puntazo, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, tú dices, bueno, eso no sobrepasa, ¿no? Pero bueno, para no enrollarnos mucho, él no viene a una idea nueva de Dios, sino que viene a mostrar a Dios en persona. O sea, este Dios que era de Abraham, de Isaac, de Jacob, que os sacó del desierto, que os condujo por el desierto, que os sacó de las manos de Egipto. Yo os voy a mostrar realmente ahora
en este momento de la historia, quién es Dios. Porque si me veis a mí, veis al Padre. Fijaos, quien me ve a mí, ve al Padre. Eso dice en Juan 14:9. Yo soy el Padre, yo y el Padre somos uno. O sea, Cristo revela, se revela así, de esa manera, como uno solo. ¿Vale? A partir de ahí, Dios, y a partir también de la figura de Cristo, por eso el tema es de cómo se revela eso, o sea, cómo podemos entender nosotros este misterio, que es el de la Trinidad, cuando hablamos del misterio de la Trinidad, si Cristo mismo no lo dice. O sea, cuando Jesús habla del Padre y ora, Él dice, yo os prometo el Espíritu Santo, ¿vale? En todas las palabras, o sea, todo lo que va comentando Jesús durante el Evangelio, que podríamos verlo en profundidad, eso se podría analizar en profundidad, hay libros sobre eso, que te recomiendo los que tú quieras, tengo varios sobre ese tema. Pues al final de ahí intuimos tres cosas, porque si no esto sería larguísimo, ¿no? Un Padre, Dios Padre que crea y ama, Dios Hijo que se hace hombre para salvarnos, ¿vale? Y Dios Espíritu Santo que se queda aquí presente con nosotros, que es el que se encarna cuando la Virgen María es visitada por el arcángel San Gabriel, pues ella hay un planteamiento que dice, bueno, no conozco varón, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esto, ¿no? De que me va a engendrar? Y al final, bueno, el ángel le plantea, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, tal. O sea, y hay planteamientos, ya te digo, si te pones a analizar la escritura desde el Antiguo Testamento hasta ya el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, por supuestísimo, pues verás cómo el Espíritu Santo está ahí presente. Por supuesto, está Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? A todo esto, que se intuye y que revela directamente Cristo en pasajes del Evangelio muy claro, a esto es lo que le llamamos nosotros el misterio de la Santísima Trinidad, porque realmente no llegamos a entender como tres personas en un solo Dios, ¿no? Pero esto no es un enigma sin sentido, sino es algo profundo. O sea, Dios nos lo ha revelado, por lo tanto, Dios nos está diciendo, Dios es amor, y ese amor es tan grande que existe como una comunión en tres personas, ¿vale? Por eso aquí se plantea que Dios no es una soledad, sino que es una familia. Yo, mira, te puedo poner un ejemplo que yo no sé si servirá, porque al final nosotros, nuestra realidad es que algo no exista no quiere decir, que algo no entendamos no quiere decir que no exista. O sea, Dios nos lo tiene que revelar porque realmente no podríamos llegar a entenderlo. Mira, esta es la velita de Pascua, bueno, el día más importante del año para los cristianos, o litúrgicamente hablando. Y mira, fíjate, no sé si, a ver si esto es capaz de enfocarlo. Y a ver si no me cargo el ordenador. Aquí está, mira. Atento. Aquí hay tres velitas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a suponer que esto es así, pero realmente son uno, ¿no? Vamos a encender una. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde esta perspectiva, si tú lo ves así, desde nuestra perspectiva son tres, son como tres velitas. Pero realmente la llama, fíjate bien, ¿qué es la llama? La llama es una sola. ¿Te das cuenta? En la llama realmente, la llama es el amor, porque Dios en esencia es esto. Dios en esencia es amor. ¿Por qué esas tres naturalezas, ¿no? ¿Por qué esa? Pues realmente no lo sabemos. Pues si no lo supiéramos sería un misterio, ¿no? Pero yo creo, y en mi opinión, que realmente es porque de esa manera es como entendemos nosotros la realidad de lo que es Dios. Dios nos está haciendo ver que de esa manera es como realmente lo podemos entender. O si no, no lo haría, ¿vale? Nos lo plantearía de otro modo. Y es más, se constituye en nuestra sociedad, en nuestra familia, en todo el concepto de lo que es la familia, el concepto de la madre, el concepto del padre, el amor en sí, la experiencia del amor.
que sobrepasa todos los conceptos, sobrepasa todo lo razonable. Como decía Blaise Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no comprende, pero yo creo que la razón lo que no quiere o no le interesa comprender lo que realmente el corazón es capaz de entender y lo que el corazón es capaz de hacer. Lo que es capaz de hacer el corazón está muy lejos, muy por delante de lo que es capaz de hacer la razón. De hecho, por eso es por lo que nos van a medir. Por eso es por lo que nos van a medir, por nuestros actos de amor. No nos van a medir por los títulos que tengamos, colgados en la pared, dinero que hayamos acumulado o otras cuestiones. Es más, eso sería muy justo. Pero sí nos van a medir realmente por los actos, por lo que va a salir de nuestro corazón, por lo que vamos a ser capaces de llevar esos actos de amor a la realidad de nuestras acciones. ¿Vale? En resumen, podemos conocer a Dios por la razón, como enseñó, o sea, su existencia, digamos. Podemos conocer la existencia de Dios por la razón, como enseñó Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino, no Santo Tomás el apóstol, que también era un poco escéptico, pero bueno, eso es otro tema. Para conocer a Dios realmente necesitamos que Él se revele, porque no somos capaces de entender realmente cómo es Él, cómo es Él. Gracias a Dios en el sentido literal, pues Dios se va revelando la historia como un padre que acompaña la historia de Israel. En el Antiguo Testamento está reflejado en el Antiguo como un padre que va acompañando al pueblo, que le promete una alianza, que le promete una salvación. En Jesucristo esa revelación llega a su plenitud, al máximo, al culmen. Vemos a Dios con rostro humano, Dios, auténtico hombre. Lo vemos con sed, lo vemos en cada una de las circunstancias por las que vamos a pasar nosotros, o las que estamos pasando por esta vida. Y gracias a Jesús, gracias a Jesucristo, conocemos ese misterio profundo, insondable, de lo que Dios es Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. Y eso ya tiene una potencia, porque eso se puede profundizar lo que queramos, ¿no? Lo que queramos. Después, pues bueno, ya las cuestiones estas reflexivas que te dejo a ti para que tú ya las desarrolles. Después de haber visto esto son las cosas que tenemos que plantearnos con la cervecita alrededor y el cafelito. Pues bueno, ¿qué imagen has tenido de Dios hasta ahora? Y bueno, ¿cómo lo has visto? A ese trabajito introspectivo, ¿no? Hacia adentro de cómo ha sido para ti Dios, ¿no? Y cómo tú lo planteas ahora. Si lo planteas de algún modo distinto, ¿no? Y después, si has tenido alguna experiencia en la que has sentido como Dios se te ha revelado, de alguna manera, has dicho, yo he visto a Dios en esto. Eso, bueno, eso solo lo sabes tú, solo lo sabes tú, ya me lo comentarás. Y después, ¿qué cambia? ¿Qué cosas cambian a nivel interno tuyo, en tu perspectiva de que Dios sea la Trinidad? ¿Qué matiz ves ahí? Eso te lo recomiendo que lo veas con el corazón, eso de un poquito la cabeza al lado, y realmente eso lo veas con los ojos del corazón, con los ojos del corazón. Y bueno, ya sabes, ¿no? Que todo puede parecer como ese horizonte, lo ves un poquito doblado, pero quizás nuestra perspectiva, quizás no, es nuestra perspectiva. Realmente todo parece que está quieto, pero al final todo se está moviendo a una velocidad, nos estamos moviendo a una velocidad vertiginosa. No solo estamos rotando alrededor de la Tierra, o sea, a la velocidad con la que la Tierra rota, sino que la Tierra rota alrededor del Sol, el Sol gira alrededor en la galaxia, tal. No es que sea relativo, no es que sea relativo, es que no estoy hablando de la teoría de la relatividad ni estas cuestiones. Hablo de que esa realidad de lo que es Dios a nosotros nos viene muy grande, nos viene muy grande desde la razón. La razón, nosotros nos creemos dioses por la razón, pero por el corazón todo cambia.
absolutamente todo. La perspectiva es radicalmente distinta. De hecho, fíjate, cuando Dios elige a las personas no las elige porque eran unos eruditos, ni eran unos sabios, ni... No. Los elige por su corazón. Los 12 apóstoles, aún el que le traicionó. Con el corazón se puede absolutamente todo. La sabiduría del corazón es la auténtica sabiduría. Y ahí encontramos la justicia divina, ¿no? En cómo Dios ve en nuestros corazones, y cómo nosotros, a través de participar en el amor de Dios, somos capaces de hacer que Cristo y que Dios forme parte de nuestro corazón, y eso lo podamos llevar a la acción, ¿vale? Pero como tú bien sabes, en esa línea del horizonte, donde parecen que se unen, en este caso ese campo de trigo y ese cielo azul, ahí parece que se une el cielo y la tierra, pero no es ahí. Que a bien sabe, donde se une realmente es nuestro corazón, cuando vivimos plenamente nuestra fe, cuando descubrimos esta fe en la que estamos poquito a poco introduciéndonos, y poco más. Espero que nos veamos en el próximo, tomándonos un cafelito o una cervecita en función de la hora. Te dejo en los comentarios la guía de esta formación. En el anterior ya la he subido, la iré subiendo. Y nada, espero que disfrutes, coño, que disfrutes esta auténtica maravilla que descubrir nuestra fe, ¿no? Ya, como te comenté, no se puede amar a Dios si esto no se conoce. El conocimiento nos lleva a poder amarlo. Y en ello estamos. Venga, nos vemos. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora. En la línea del horizonte parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida y llena, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, ilumina, espíritu creador, renueva, corazón, cielo y tierra, por tu amor.
parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mececer en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.